Hablar de los preparativos de lo que serán las festividades por la Virgen de Caacupé. En la terminal de ómnibus de Asunción, por ejemplo, esta tarde ya se liberan los horarios para la salida de buses. Mauricio, adelante, buenas tardes. Así es, Roberto, compañeros, desde las 6 de la mañana del día de hoy ya fueron liberados los buses que van a ir hasta la capital religiosa de nuestro país. Y tenemos aquí, para las personas que vengan y para que no sean de alguna manera sorprendidas o engañadas, los diferentes precios, digo bien, que tendrían los pasajes que salen desde aquí la terminal. Dice, de Asunción a Pacaraí, 3.100 guaraníes. De Fernando de la Mora a Pacaraí, 2.500 guaraníes. De Asunción a Caacupé, 4.700. De Fernando de la Mora a Caacupé, 4.100. De San Lorenzo a Caacupé, 3.700. Y de Capiatá a Caacupé, 3.000 guaraníes. Estos van a ser los costos que van a tener los pasajes que salgan de este lugar a partir del día de la fecha. Vamos a hablar con el director de la terminal que se encuentra también aquí con nosotros, que nos va a explicar cuál va a ser el sistema que se va a estar utilizando para que las personas puedan abordar los buses, trasladarse. ¿Cuántas personas ya estuvieron saliendo desde las 6 de la mañana del día de hoy aquí en los diferentes buses que van a la ciudad de Caacupé? Bueno, antes que nada un saludo para la teleaudiencia. Sí, ya estamos con el operativo en marcha, con la presencia de todas las instituciones involucradas. Nuestro gran desafío va a ser el día 7, donde prevemos que aproximadamente unas 70.000 personas van a estar llegando aquí a la terminal para trasladarse a Caacupé, en un horario de 18 en adelante hasta las 0. Y bueno, por eso se prevé un sistema de trabajo donde se hace un refuerzo importante, y el sistema de liberación de horario, que es muy importante para que las empresas puedan reforzar sus unidades de tal manera poder abastecer a esta importante cantidad de personas. ¿Qué se requiere para que las personas vengan aquí a comprar su pasaje? ¿Tienen que tener cédula en mano? También los mecanismos de seguridad que se van a estar implementando por parte, vemos que hay aquí gente de la policía, de antitrata de personas también, seguramente también están por aquí los antinarcóticos. Sí, un sistema de seguridad con una dotación de aproximadamente 340 policías, conforme a lo que manifestó el comisario de la jurisdicción. A esto se le suma la unidad antitrata de personas, la unidad de delitos económicos, y en fin, todo un sistema también acompañado por agentes de la Senat, previendo todos los detalles para que las personas puedan garantizar su seguridad en el momento de espera para su traslado hasta la ciudad de Caacupé. Mencionaba también que hay un problema con la cantidad de buses, director. Prácticamente solamente hay la mitad de lo que se necesita para que el tránsito sea realmente fluido. Exactamente, es un problema, según la experiencia. Aclaramos de que esta va a ser la primera vez de este gobierno municipal. Conforme a los antecedentes, sí, esa es la dificultad de no contar con la suficiente capacidad de ómnibus para las personas. Estamos instando a los transportistas que colaboren. De hecho, ya la Dinatran, que ya está instalada con todo los detalles que se requiere para poder habilitar a estas unidades para poder ofrecer este servicio. ¿Cuántas personas se esperan que pasen por la terminal en esta fecha? Si Caacupé es la ciudad más visitada en esta fecha, probablemente la terminal de ómnibus de Asunción es el segundo lugar más visitado. Sí, exactamente. Es notorio el aumento en cuanto al movimiento que estamos teniendo. En un día lunes como hoy, por ejemplo, esto es inusual, este movimiento. Estimamos que podemos llegar durante todo este operativo 300.000 a 500.000 personas, pero el día más importante es el 7, reitero, donde por la situación misma se aglomeran en un solo día y en un rango de horario, y que hace a que tengamos que hacer este refuerzo en nuestro servicio. Excelente. Vamos a volver en un momento nada más con el director. Vamos a hablar con la encargada de lo que hace la Dinatran, porque en varios casos se han dado situaciones en que los colectivos, por subir y bajar el cerro, pierden los frenos o tienen algún tipo de desperfecto mecánico. La Dinatran está controlando los buses que están habilitados para trasladarse desde Asunción hasta Caacupé.
Sí, muy buenas tardes para todos. Sí, la DINATRAN está haciendo los controles en forma aleatoria a todas las unidades que forman parte del parque automotor, específicamente son aquellas que están habilitadas para el efecto. De hecho, para eso tienen que pasar la inspección técnica, ¿verdad? Y deben contar con la habilitación correspondiente. También contar con la póliza de seguro, de responsabilidad civil y de pasajeros. Estamos también emitiendo los viajes especiales para las empresas del área metropolitana que quieran realizar el servicio de viaje especial acá a Cupé. ¿Cuántos buses fueron acreditados para esta actividad? Todas las empresas del área del parque automotor que hacen de corta, media y larga distancia que quieran venir a hacer el servicio. De hecho, esas son las que forman parte del parque y que van en línea también, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso también. Y todas aquellas que vengan a solicitar el permiso. ¿Hasta ahora se puede solicitar a uno de permiso o no se puede? Se puede a partir de hoy. A partir de hoy le vale el permiso hasta el 15 de diciembre. Del 5 al 8, del 12 al 15 de diciembre le sirve el permiso especial. ¿Eso se puede hacer aquí en la terminal o tiene que hacerse en otra dependencia? Bueno, se puede hacer acá en la terminal de ómnibus, se puede hacer en los puestos de kilómetro 41, en kilómetro 34, en Pirayú, se puede hacer en Limpio, se puede hacer en los puestos fijos de control, en la oficina central, estamos todos habilitados para el efecto. Excelente, muchas gracias. Compañeros, hay otra situación bastante llamativa que se va a estar implementando a partir del 7, que es lo que hace al servicio gratuito de taxis que va a existir en la terminal de ómnibus para personas con discapacidad. Los taxis van a salir de aquí y van a ir directamente hasta la Basílica. ¿O cuál va a ser el sistema? No. El sistema que ofrece la Asociación de Taxistas es el del taxi inclusivo para traslado de manera gratuita dentro del territorio capitalino. Las personas que quieran utilizar tienen que comunicarse a los teléfonos disponibles de la asociación para solicitar, ya sea que se les busque de una dirección y se los traiga a la terminal o de la terminal hacia algún destino dentro del territorio capitalino. No irían hasta Cúcuta, sería nada más aquí en la inmediación de Asunción. Porque... En la inmediación de Asunción, ya agradeciendo también a la Asociación de Taxistas, se puso en marcha con el operativo de Semana Santa y bueno, y ahora estamos repitiendo. ¿Este servicio va a ser gratuito para estas personas? Gratuito, reiteramos, gratuito dentro del territorio capitalino. Es decir, las personas tienen que llamar al 311-080, que es el número Sí, del taxi. Así mismo. Muy bien, compañeros, son dos servicios diferentes que se van a estar ofreciendo por parte de la terminal de ómnibus y la Asociación de Taxistas. Uno es la liberación de buses, como ya estuvimos explicando, y lo segundo hace referencia al traslado gratuito para personas con discapacidad en el área capitalina desde cualquier punto de Asunción hasta la terminal y viceversa. Mauricio, Sí. esa liberación de costos, en el caso de los taxistas, para las personas con discapacidad, ¿quién absorbe eso? ¿Lo absorben los taxistas o es un convenio con la terminal de Asunción? Esto es un convenio con la Municipalidad de Asunción. Vamos a consultar al director cómo se absorben los costos del combustible, por ejemplo, con los taxistas. Eso ya es un aporte de la asociación y bueno, en conversación y en un trabajo coordinado que hacemos con ellos, aquí con los funcionarios de la parada número 52 de la terminal. Es un aporte de ellos. Recientemente vimos que hace algunos meses se había habilitado este automóvil que justamente tenía estas capacidades para llevar a las personas que presentan algún tipo de problema motriz. ¿Se habilitaron más de estos vehículos o hay uno solo? La cantidad no manejo. Entiendo de que hay como 2 o 3. De todas maneras, va a estar disponible para trasladar. Es un vehículo preparado para el efecto y que incluye a un acompañante. ¿Alguna otra consulta, compañeros? Solamente como curiosidad, Mauricio, si esta Sí. relación costo-beneficio de tanta gente que va a pasar por la terminal de ómnibus de Asunción en los próximos días, ¿qué tipo de ganancias le deja a la terminal de Asunción? Sí. ¿Ya tiene alguna expectativa de cuánto dinero propiamente estarían recaudando más con esta masiva afluencia de personas aquí al terminal o aún no hicieron ese cálculo? No, todavía no. Sí tenemos una expectativa que obviamente con la mayor afluencia de personas eso hace de que también
los ingresos económicos para la terminal se eleven. Y la evaluación vamos a tener después del operativo, pero sí tenemos una expectativa. ¿Cuánto sería aproximadamente? No me quiero arriesgar en una cifra, aclaro, es nuestra primera experiencia como gobierno municipal, pero sí, diciembre es una temporada muy alta porque también tenemos las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Bueno, realmente Perfecto. ellos, según lo que podemos apreciar, al menos aquí en la terminal, no están muy pendientes de ese punto ahora mismo, sino más bien Claro. de reparar algunas situaciones que se están viendo en la terminal. Vimos que hay gente que está cambiando algunos fluorescentes, limpiando. Están más pendientes de tener una terminal presentable para la gran afluencia de gente que va a llegar hasta aquí, más que de hacer esos cálculos, nos estaban diciendo. No, pero justamente una cosa va ligada a la otra, Mauricio. Porque uno puede Así es. decir, si es que efectivamente ellos generan mayores ingresos, posteriormente uno puede reclamar y dónde fue a parar ese dinero. Pero bueno, Claro. se está reservando el dato. Obviamente el mayor volumen de personas en la terminal de ómnibus representa mayores ingresos, pero la cifra por de pronto desconocemos. Gracias, Mauricio. Completo reporte desde allí. Entonces, se prepara con todo la terminal de ómnibus de Asunción. 25.000 personas estiman los administradores que podrían estar pasando por este puesto de vehículos en los próximos días.